es la pasión de Cristo. Él sigue siendo el defensor de tu casa. Dios guarda tu casa. Que Cristo aún sigue dando la vida por ti. Aleluya. Pues hoy doy gracias al Señor porque me da el privilegio de poder predicar su palabra. Mirad, os lo prometo, yo cuando entro al culto y me siento en el banco, le doy gracias porque me deja sentarme en el banco. Para mí es un privilegio poder sentarme en el banco de la iglesia. Pues imaginaros poder dirigirme a su santa iglesia y que Dios me use en su palabra. Pues creo que es un privilegio que no merecemos. Recuerdo que cuando me convertí al Señor y ya llevaba un tiempo, estaba el siqueto de pastor, y yo me sentaba al final e intentaba esconderme para que no me hicieran orar por la vergüenza que me daba. Y así con todos los pastores. Iba al culto y yo le decía: Señor, por favor, que no me hagan orar. Me daba mucha vergüenza. Imaginaros cuando me levantaron de candidato. Si me daba vergüenza orar, subir al púlpito, se me caían las paredes. Y ahora pues también me da vergüenza, Edu. Pero digo, bueno, salgo y a ver qué pasa. Porque creo que es una responsabilidad muy grande. También le doy gracias a nuestro pastor que me permite pues predicar la palabra del Señor. Y vamos a hablar de un tema. Mira, vamos a empezar el tema así. ¿Cuántos discípulos y discípulas del Señor hay aquí? Levanta la mano, puede gritar un fuerte amén. ¡Amén! Bueno, pues cuando acabe este mensaje lo volveré a repetir. A ver cuánto tenemos que dar. Y venga, vamos a leer la Gran Comisión, que está en el capítulo 28 del libro de Mateo, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se les acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, otro verbo, que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí una promesa después del mandato. Es importante dar el orden de las cosas. Una promesa después del mandato. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Hermano Antonio, me presenta. Padre Celestial, Señor, en esta hora, Dios mío, Señor, alzo mi voz, Padre eterno, Señor, junto a mis hermanos, Padre. Te ruego, Padre eterno, Señor, por tu palabra, Dios mío, Señor. Te ruego al siervo, Dios mío, Señor, que le ha de predicar, Dios mío, Señor. Te ruego que tú lo tomes, Dios mío, Señor, y hables tú, Señor, mediante tu siervo, Padre eterno, Señor, y nos lleves, Señor, hasta tocar los corazones, Dios mío, Padre eterno, Señor. Muchas gracias, te da mi vida y mi alma por todo, en el nombre de Jesús. La iglesia grita un fuerte amén. Amén. Pues esta es el doble mandato de ser y hacer.
de ser un discípulo y de hacer discípulos. Fueron una de las últimas palabras que dijo Jesús antes de ser alzado. Y esto lo dijo Jesús en el monte donde les había ordenado a los discípulos antes de que llegara a la cruz. Pues después de la resurrección aparece en ese monte con los 11 y ellos se ponen a adorarle. Algunos se ponen a dudar y Jesús lanza estos mandatos que han quedado en la Biblia inmortalizados y etiquetados con el nombre de la Gran Comisión. Una gran comisión. Estos versículos deben ser una encomienda para nosotros. Los teólogos lo han titulado la gran emisión o la gran omisión, ya que según las estadísticas que se han hecho, solamente 1 de cada 100 que se congregan en las iglesias es discípulo. Un 1% creen que son discípulos y que discipulan. Y solamente se establecen las estadísticas que 1 de cada 10 iglesias tienen un sistema de discipulado. Pues estos versículos sobre ser y hacer discípulos son la línea divisoria que establece si estoy en la voluntad de Dios o fuera de la voluntad de Dios. Nadie que no sea discípulo puede decir que está en la voluntad de Dios. Por lo tanto, estos versículos que aparecen en la Biblia deben ser el lema de nuestra existencia. La luz que ilumine nuestro camino. Ser y hacer discípulos. Vaya tarea, ¿eh? Digo que el discipulado es importante porque nos hace crecer. Crecer en amor. Es imposible crecer en amor si no hay discipulado. Pues ya lo dijo Jesús cuando se quedó mirando a sus discípulos. En estos conocerán que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos para los otros. Porque el verdadero discipulado te hace crecer en las 3 áreas del amor. Número 1, te hace amar más a Dios. El que está sometido por Dios a un verdadero discipulado, cada día mira al cielo y ama más a su Dios. Número 2, te hace cada vez amar más a tu hermano. Te hace crecer también en ese amor. Y número 3, te hace crecer en el amor hacia los inconversos. Un verdadero discipulado no solo mira al cielo y mira en la iglesia, mira al mundo para amarlo. Y en ese verdadero discipulado es donde debemos entrar todos. Quiero decir que hay que diferenciar, como dijimos la otra vez, lo que es el discipulado con lo que es la evangelización. La evangelización es el comienzo del discipulado, o la evangelización es una parte del discipulado, pero el discipulado sigue creciendo, ya que la evangelización necesita la predicación para anunciar a Cristo, pero el discipulado necesita la enseñanza para vivir a Cristo. Con la evangelización ganamos a los perdidos, pero con el discipulado hace que los que han sido ganados crezcan para la gloria y la honra de Dios, ya que la evangelización nos hace crecer en número, pero el discipulado nos hace crecer en calidad y en peso. Y creo más que nunca que la iglesia necesita multiplicarse en número, pero multiplicarse en calidad. ¿Puedes aplaudirle al Señor?
ir y hacer discípulos. Se lo dice Jesús cuando lo están adorando. Pero antes de darle este mandato, ir, porque no se puede negociar. Si pusiera Jesús ir con R, se podría negociar. Pero cuando algo acaba en D, es un imperativo que no se puede negociar. Todo verbo que acabe en D se convierte en un mandato de un rey autoritativo que manda hacerlo. Y no hay negociaciones ni estado de ánimo que pueda cubrir o excusar el tener que ir. Porque si lo pusiera con R, mi estado de ánimo, que hoy estoy desanimado, me haría quedarme y no ir. Y Dios diría, bueno, pero al acabar con D, mi estado de ánimo no puede ser una excusa. Aun con el corazón roto, tengo que obedecer el mandato de salir y ir. Y aún sin ganas o desanimado, tengo que salir y ir. Y aún enfermo, tengo que salir y ir. Porque no hay motivos suficientes que sirvan de excusa para no ir. Hay que ir a hacer discípulos. Pero antes le ha dado una promesa. Y Jesús ha dicho, toda potestad me estaba. Mira qué pregunta te voy a hacer, ¿eh? ¿Te ves con poder? ¿Te ves con poder de ir? De ir y a gente que no conoce a Jesús, comenzar a hablarles. Y cuando ellos te escuchan y reciben al Señor, empezar a aconsejarles, a preocuparte por ellos, a dedicarles tiempo, a hacerlos crecer, a traerlos a este lugar. ¿Te ves con fuerza? Yo te voy a decir, yo no. Es una tarea tan alta que necesita de un poder tan grande que me doy cuenta que soy limitado. Y por eso Jesús les dice esa frase: toda potestad me es dada. Y como toda potestad me es dada, por tanto, en consecuencia a este poder que me ha sido concedido, ir. Pregunto a la iglesia de Dios tiene poder. Voy a repetirlo de nuevo porque siento la presencia de Dios, como el poder del Espíritu Santo desciende sobre cada uno de nuestros corazones mientras ministro esta verdad. ¿Creéis que la iglesia de Cristo tiene poder? ¿Y cuándo recibió ese poder la iglesia? Hay muchos que dicen que lo recibió en el capítulo 20 del libro de Juan, cuando Jesús sopló sobre los discípulos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Pero también no usa un indicativo para este verbo. Por lo tanto, un indicativo nos enseña que fue un acontecimiento histórico. Pero esto fue un acontecimiento histórico, pero no un relato en cuanto recibieron. No, se les dio el mandato, recibid. No dice recibieron el Espíritu Santo. Pues ahí no fue cuando recibieron el Espíritu Santo. Pues en el libro de los Hechos les dijo, me seréis testigos. ¿Y dónde te vamos a ser testigos? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero no salir de Jerusalén hasta que no haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo con poder. ¿Y qué sucedió en el aposento alto? Dice la Biblia, y vino el Espíritu Santo sobre ellos como un viento recio. Y cuando sobre sus rostros
vino ese viento recio. Recordaron lo que hizo Jesús soplando sobre ellos, pues fue un acto profético de lo que tendría que venir. Y de una iglesia que está amedrantada en el aposento alto, temiendo, pues habían dado muerte a su propio maestro. No sé lo que sucede. Salen con una fuerza que no tenían antes. Hasta Pedro, orando al Señor, causa un terremoto tan grande que salen con una fuerza que no le temen a nada ni a nadie. Porque la diferencia entre la iglesia que no tiene o el discípulo que no tiene al Espíritu, al que sí lo tiene, es que el que lo tiene es capaz de ir y hacer discípulos. A Jesús le encantan tanto los discípulos que usa este verbo para que salgan hasta que los encuentran y los hagan. Porque si Jesús tiene hambre de algo, es hambre de discípulos. Jesús no quería que la multitud lo siguiera. Quería que los discípulos caminaran con él. Porque hay una gran diferencia entre ser multitud y ser discípulo. Jesús cierto día se giró de una manera rápida y fuerte y se quedó mirando a una multitud que le seguía. Y ahora les dice Jesús: quien quiera seguirme y ser mi discípulo, tiene que aborrecer a padre, a madre, a hijo, a hija. Aborrecer incluso su propia vida. Y voy a decir más: negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Y ahora dice Jesús: ¿quién quiere ser mi discípulo? Y cuando hace esos mandatos, la multitud empieza a pensar y a reflexionar. Porque voy a decir algo: la palabra discípulo quiere decir seguidor. Y seguir a Cristo como yo quiero seguirlo, me convierto en multitud. Pero cuando comienzo a seguir a Jesús como Él quiere que lo siga, entonces me convierto en discípulo. Porque la gran diferencia entre la multitud y el discípulo es que la multitud lo sigue para ellos tener. Y el discípulo lo sigue para ellos ofrecer. Mira qué diferencia. ¿Por qué seguían a Jesús? Cierto día, dice la Biblia, vino una gran multitud delante de Jesús. Y le dice Jesús: llevamos 3 días buscándote. Y ahora Jesús se queda mirando a esa multitud y dice Jesús: a mí no me buscabais. Buscabais los panes que multipliqué y las cestas que sobraron, pero a mí no me buscabais. Le está diciendo: a ver, con mi persona no queríais estar, queríais lo que yo hago, lo que yo puedo ofrecer, porque yo os sacio, por eso queríais seguirme, pero no por quien soy yo. Y ahora dice Jesús: trabajar, pero no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Está diciendo Jesús: a ver, no seguirme por el pan que yo puedo multiplicar, seguirme por mi persona. Y es que la multitud lo seguían porque querían ser liberados. La multitud lo seguía porque querían ser sanos. La multitud lo seguía porque querían que saciara su hambre. Y por eso lo seguían y querían hacerlo rey. Pero es que Jesús se esconde y no quiere ser rey de multitudes. Pero sin embargo llama a los discípulos y se queda con ellos toda la noche. Porque sí quiere ser maestro de discípulos. Jesús no quiere ser rey de multitudes, pero sí quiere ser maestro de discípulos.
Porque los discípulos siguen a Jesús y son capaces de entregar su propia vida por su maestro. Pues le dijo Jesús: el que gane la vida. Parece que estas palabras aún siguen resonando en medio de los tiempos. El que gane la vida la perderá, y el que pierda la vida por mi causa, ese la hallará. Y cuando Jesús dijo esas frases, la multitud se paró y empezaron a meditar. A ver, yo que vengo a recibir, a ofrecer. Y cuando Jesús se los queda mirando, le dice: mirad, os digo una cosa, tenéis que aborrecer aún vuestra propia vida. Y ahí lo que estaba diciendo es que había una hoja de renuncia terrenal que se hacía cuando uno se alistaba al ejército, y tenía que firmar esa hoja para decirle a su ejército que lo comandaba: todo lo que tengo lo pongo a sumisión de la nación, y si la nación necesita algo de lo que tengo, no me pertenece, le pertenece a la nación. Y esa hoja está diciendo: a ver, quien me quiera seguir no puede tener nada suyo propio. Quien me quiera seguir tiene que ser todo lo que él es y todo lo que tiene bajo la sumisión de mi enseñanza. ¿Quién quiere ser mi discípulo?, dice Jesús. Y aún sigue preguntando Jesús: ¿quién quiere ser mi discípulo? Porque el discípulo se compromete con su maestro dándolo absolutamente todo. Es capaz de ofrecer absolutamente todo. La diferencia entre el discípulo griego y el discípulo judío es que el discípulo griego solamente iba y recibía las enseñanzas de su maestro, y luego ¿qué hacía? Se iba a su casa. Pero el discípulo hebreo era diferente, Edu. El discípulo hebreo llegaba a los pies de su maestro, miraba dónde vivía su maestro y se quedaba con él. Dormía con él, se levantaba con él, hablaba con él y compartía totalmente una vida con él. Y es que Jesús está diciendo: quiero ser vuestro maestro y deseo que vosotros seáis mis discípulos. Pero para eso no vale con una predicación solamente que escuchéis en un púlpito. Necesito estar con vosotros desde el primer momento del día hasta el último de la noche. Necesito caminar con vosotros y enseñaros continuamente mis enseñanzas. Porque el discípulo no solamente oye la voz de su maestro, sigue sus pisadas. Amén. El discípulo no solamente se le imparte una enseñanza, no, es un camino de vida constante, siguiendo a su maestro. ¿Qué querrá mi maestro de mí? ¿Dónde me llevará mi maestro? Y así hizo con los discípulos. Y hacer discípulos. Y es que solamente un discípulo podrá hacer otros discípulos. Ya lo dijo la propia Biblia: multiplicar y que cada especie se multiplique según su género y su especie. Y es que cada uno se multiplica en conformidad a lo que es. Si es multitud, solamente multiplica multitud. Pero si es un discípulo de su maestro, vaya diferencia, esa persona formará a otros discípulos. Muy bien. Mira, me viene un pasaje a la mente. Se queda mirando a Jesús, a Pedro. Imaginaros la escena. Está Pedro tirado en el suelo, porque le ha dado una lección después de esa pesca milagrosa. Y allí, tirado en el suelo, le dice: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Mira lo que se consideraba él. Apártate de mí, Señor,
que soy un pecador. Se le queda mirando Jesús. No lo entiende, que si me aparto de ti, sigues siendo un pecador. Y le dice Jesús en la santa respuesta: yo haré de ti, oh qué alegría, yo haré de ti un pescador de hombres. Le está diciendo: a ver, no te desanimes, Pedro, por lo que eres hoy. Hoy reconoces que eres un simple pecador, pero te prometo yo una cosa: como te levantes del suelo y decidas seguirme, como camines donde yo camino, te daré lecciones que quedarán marcadas en tu vida. Te daré enseñanzas que no podrás borrar de tu memoria. Aprenderás a debatir con los fariseos y con los saduceos y dejarlos sin respuesta. Te daré más enseñanza y te enseñaré cómo se limpia un leproso. Te daré más enseñanza y me iré a un pórtico para que tú me sigas. Y allí en el pórtico me rodearé de enfermos en el día de la fiesta y te enseñaré cómo consolar las heridas de los que están afligidos. Si tú caminas conmigo, te enseñaré parábolas que no se las he revelado a nadie, pero yo a ti te las revelaré, Pedro. Vente, Pedro, conmigo y aprenderás mis lecciones. Enseñaré humildad, pues me pondré el mandil blanco del servicio y empezaré a lavar los pies, porque eso hace un maestro verdadero. Un maestro verdadero que quiere formar discípulos, no solamente enseña a discípulos, da ejemplo a discípulos, poniéndose también en el mandil para lavar los pies. Fueron lecciones que le dio a Pedro mientras estaba con él. Y mira, si se creyó Pedro que era un verdadero discípulo, y lo que haría Jesús de él, que cuando le dice la famosa frase: hoy las ovejas se escandalizarán, pues el pastor será herido. Y dice Pedro: todos estos sí se escandalizarán de ti, pero yo te seguiré. Tú has dicho, Señor, que los discípulos te siguen, pues hasta la cárcel iré contigo. Y has dicho que el que no pierda la vida no la puede encontrar, porque un verdadero discípulo aborrece aún su propia vida. Y no solamente hasta la cárcel, le dice: iré contigo hasta la muerte. Le pregunto a la iglesia, ¿Pedro lo decía con una mente de un verdadero discípulo? Necesito un sí, ¿eh? ¿Pedro lo decía convencido? Pedro lo decía de verdad. Pero es que los discípulos también fracasan. Cuando se inauguró la iglesia y sufrió la gran persecución siglos después, salió una doctrina que la llamaron el montanismo. Y esta doctrina decía que todo el que negara al Señor por la gran persecución nunca podían ser restaurados a la comunión de la iglesia. Nunca. Se quedarían excluidos porque no eran verdaderos discípulos. Y ellos venían después de haber negado a Jesús y le decían: por favor, concedernos una oportunidad, porque hasta los discípulos como Pedro también caen. Iglesia, aunque has caído, eres discípulo. Y ahora Pedro, después de que ha cantado el gallo y lo ha negado, se acerca y le dice Pedro, esto me encantó cuando lo descubrí en la Biblia, Edu. Le dice Jesús a Pedro: Pedro, ¿tú me amas? Y le dice Pedro: Señor, vistes como después de haberte negado y me miraste, lloré amargamente. Señor, sí te amo. Y le dice otra vez: pero Pedro, ¿tú me amas? Y le dice Pedro que sí te amo. Y cuando se lo dice por tercera vez: tú me amas,
le dice una frase. Dice, entristecido, le dice, Señor, tú lo sabes todo. Porque sabía Pedro la definición de amor. Y dijo Jesús, el verdadero amor es dar la vida por los amigos. Y sabía Pedro que si seguía diciendo que sí, hacía pocos días que lo había negado y le había dicho que daría la vida por él. Y ahora dice, Señor, tú lo sabes todo. Y está hablando del conocimiento de del propio futuro. Pero ahí con esas preguntas tampoco Pedro es restaurado. Pero ahora nace la respuesta antes de que Jesús sea alzado. Y se queda mirando a Pedro y le dice, Pedro, ahora eres joven y te ciñes y vas y vienes donde tú quieras. Pero cuando seas viejo, ¡oh, qué alegría! En el aposento alto le habla del futuro inmediato, de aquella misma noche que lo iba a negar. Pero cuando Jesús va alzado, le habla del futuro lejano. Pues dice la Biblia, y con esto le daba a entender con qué muerte Pedro iba a glorificar a Dios. ¿Y sabéis lo que le estaba diciendo? Pedro, que ahora que lo sé todo, te lo voy a decir lo que va a ser al final de tus días. El final de tus días no te aprisionarán, no, te torturarán. Y ahí, con sangre, me demostrarás sin palabras que verdaderamente eres mi discípulo. Iglesia del Señor, te pregunto, ¿eres discípulo? ¿Serías capaz de dar tu vida por tu maestro y hacer discípulos? No te digo que digas que sí, pero por lo menos dile al Señor, tú lo sabes todo. ¡Oh, qué alegría! Leyendo la historia de los mártires, sufrieron, me parece, 13 persecuciones, y las 3 últimas fueron las más grandes de todas. Y en las últimas 3 persecuciones, Diocleciano fue el más fuerte de los emperadores. Dicen que ellos cuando relatan, cuando venían a apresarlos, y cuando iban a morir por Cristo, dicen, no sé lo que sucedía, pero un poder nos investía. Y lo que no éramos capaces por nuestra baja humanidad, éramos capaces por el poder de Dios. Puedes aplaudirle al Señor, me quedan los últimos 5 minutos. Discípulos. Ir a hacer discípulos, bautizándolos. La señal identificativa de que uno es discípulo de Jesús es el bautismo. Una persona que no se quiere bautizar no es discípulo, porque el bautismo te identifica con la muerte y con la resurrección de Jesús. Bautizándolos. Pero ¿a quiénes tengo que hacer discípulos? A todas las naciones. Oh, qué fuerte eso, Le dije a los judíos, a ver, los hebreos hacen discípulos a hebreos. Señor, no has entendido nada. A ver, Señor, los griegos hacen discípulos a griegos, pero tú estás rompiendo la tradición cultural para traernos un nuevo discipulado, porque el Señor revolucionó el discipulado. No solamente buscó a los fracasados, que no los quería nadie. Pues Pedro ya había
hecho un examen para ver si podía llegar a ser discípulo de uno de los maestros de la época, y de joven le dijeron: tú no vales como discípulo. Ya Juan también lo intentó y tuvieron que dedicarse a los oficios que sus padres habían heredado, y ellos estaban en sus oficios diciendo: no valemos, no servimos. Pero es que Jesús coge a los discípulos que no valen y que no sirven y los hace los cimientos de la iglesia. Y no solo eso, incluyó a las mujeres. Hasta ese tiempo ningún maestro elegía mujeres para ser discípulas. Pero dijo el Señor, era un adelantado a su tiempo. En Cristo no había excepción de personas. Dijo: los hombres pueden hacer grandes cosas, pero necesito a las mujeres. Necesito que ellas también sean mis discípulas. Puedes aplaudirle, las hermanas han tenido que aplaudir al maestro. Y ahora va a dar un toque más que lo va a revolucionar más. No quiero que solo tu sangre sea tu discípulo. No habrá culturas, no habrá naciones exclusivas, no habrá etnias, no habrá familias. No, mi discipulado traspasa fronteras, va más allá de las barreras, se extiende más de las costumbres. Mi discipulado llega a las naciones. Y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. Mirad, sé que a nuestro pueblo no le gusta el colegio. Nos cuesta mucho la enseñanza. Apenas dedicamos tiempo al estudio. Pero es que en este discipulado te inscribes, pero no termina nunca. No tiene fin. Los niños estudian y se les imparte enseñanza, pero en este discipulado seremos ancianos y seguiremos aprendiendo a los pies de nuestro maestro. Son las enseñanzas profundas del reino. Es que el verdadero discípulo, la Biblia y él están constantemente unidos. El verdadero discípulo le encanta renovarse en los 66 escritos inspirados por Dios. El verdadero discípulo está escuadriñando la doctrina constantemente. El verdadero discípulo tiene las enseñanzas de su maestro recorriendo cada neurona de su cerebro, y al final se posa en su propio corazón. El verdadero discípulo medita, reflexiona, aprende, dedica horas a los pies de su maestro para ser instruido. El verdadero discípulo no lee la Biblia, se la come. Pueden aplaudirle, por favor. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Pregunto a la iglesia: ¿cuál fue el último mandato? Ya que terminamos. ¿Cuál fue, Paco, el último mandato? Y la señal de un verdadero discípulo que ha alcanzado madurez es que genera a otros discípulos. Cuando un discípulo ha desarrollado, ahora no quiere vivir estéril, quiere también engendrar a otros discípulos. Se parecen a Raquel cuando no concebía, que le dijo a Jacob: Jacob, dame hijos o me muero.
quiere engendrar a otros discípulos. Un discípulo que engendra a otros discípulos. Gente que te conoce, que les empiezas a hablar del Señor, que sus problemas dependen de ti porque vienen a contarte lo que les hablas, que te los traes a la iglesia, que oras con ellos y que poco a poco se van multiplicando. Imaginaros esta iglesia, cómo se puede multiplicar, si cada hermano y cada hermana comenzáramos a hacer discípulos. Oh, qué alegría, Cada hermano y cada hermana comenzáramos a engendrar discípulos, a sufrir por los discípulos. Se cumpliría la promesa del Señor. Y he aquí. Claro, como nos manda a ir a todas las naciones, si se van solos es mucho. Pero le dice Jesús, yo estaré con vosotros. ¿Y este discipulado cuánto dura, Joaquín? Hasta el fin del mundo. Y cuando dice hasta el fin del mundo, le está diciendo, la tarea que os mando a vosotros se la seguiré mandando a los nuevos discípulos, y con ellos caminaré yo hasta el fin del mundo. Pregunto a la iglesia, ¿eres un discípulo? Levantaos uno o dos. Aleluya, siento la presencia de Dios. Está Dios aquí ahora. Está Dios ministrando este culto. ¿Puedes agachar tu cabeza? Espíritu de Dios. Está Dios ministrando ahora. Gloria a tu nombre, Señor. Honrado tú seas, Señor. Que Dios quiera que en la iglesia se levanten discípulos. Que el culto no solamente sea predicación tras predicación y culto tras culto, no. Tenga una meta, un fin, y es ser discípulos. ¿Puedes levantar tu mano y repetir esta oración conmigo? Padre mío, he entendido que tú deseas discípulos. Desde hoy, hazme uno de tus discípulos. Y te prometo que cuando alcance madurez, como discípulo, haré a otros discípulos. Es en el nombre de Jesús. Qué bien, qué alegría, Pues si hay un 1%, digo a los datos, si hay un 1% en cuanto a la congregación de discípulos, ahora se aumenta, Desde hoy ya hay un 2%. Y si antes era 1 de cada 10, ahora a partir de este tiempo que Dios ha puesto en el corazón de nuestro pastor, el seguir discipulando y evangelizando, esto va a multiplicarse para la gloria y la honra del Señor. Que el Señor